Queridos hermanos, les pido que mantengan sus Biblias abiertas en Lucas 19, por favor. Que les voy a estar pidiendo que se fijen en la palabra y así me acompañen en esta mañana. Y les pido también que me acompañen en oración para que juntos le pidamos ayuda al Padre y nos permita tener un corazón adecuado ante su palabra. Amado Dios, te damos gracias por esta nueva mañana, por nuestra instancia de estar juntos como familia reunida por Jesucristo. Nos imaginamos, Señor, hoy día que no somos los únicos, que podemos ver cómo tu Iglesia Universal se reúne en todas partes del mundo hoy. Iglesias grandes, pequeñas, en casas, en edificios, escondidas, en lugares públicos, bajo un árbol, en África. Hoy día, por todo el orbe de la tierra, se proclama tu nombre. Y nosotros hoy día venimos como esta pequeña comunidad a escuchar tu palabra y a adorarte y amarte y a sentirnos parte de esa iglesia tuya, Señor. Entonces te rogamos que nos hables porque te necesitamos. Necesitamos de tu palabra, necesitamos orientarnos, necesitamos dirección. Y te ruego, Señor, que pongas en nosotros el tipo de convicciones, de pensamiento, de emociones que tenía Jesucristo al ver la realidad de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. La pregunta que quiero que reflexionemos esta mañana es: ¿qué piensa Jesús de Israel? ¿Qué piensa Jesús de Israel? Ustedes saben, ¿cierto?, que hemos estado presenciando días de alta tensión en Medio Oriente. La historia ya la sabemos. El lunes recién pasado, 7 de octubre, se cumplió un año desde aquel terrible ataque terrorista de Hamás contra Israel, en el que asesinaron a 1.200 civiles israelíes y secuestraron a 200 personas. ¿Se acuerdan? Esto desencadenó una respuesta militar inmensa que, según dicen, ha cobrado la vida de alrededor de 42.000 palestinos. ¿Te han visto las noticias? Y el escenario actual es de suma complejidad, dado que las partes involucradas parecen no querer alcanzar ningún acuerdo de paz, no ponerse de acuerdo, ¿cierto? Por el contrario, el conflicto pareciera amenazar con crecer aún más y empezar a sumar a otras naciones. Lo que muchos temen podría entonces llevar esta guerra a una dimensión solo comparable con las 2 guerras mundiales del siglo pasado. Entonces, en medio de todo esto, la iglesia cristiana pareciera estar dividida en relación a qué pensar en este conflicto. Especialmente porque involucra a Israel. Algunos creen que porque Israel fue el pueblo escogido por Dios, tenemos que levantar banderas israelitas en medio de este conflicto y cuadrarnos con ellos. Otros dicen que tenemos que abrazar la causa palestina porque Dios siempre ha estado del lado de los pobres y de los marginados. ¿Te has puesto a pensar cuál es tu postura? ¿Qué opinas tú cuando alguien te pregunta qué piensan los cristianos de la guerra? ¿Deberíamos tener una posición pro-Israel porque fue el pueblo elegido por Dios? ¿La Biblia dice algo al respecto? Entonces, el texto de hoy día nos va a ayudar a pensar en esto. Dios ha permitido que en su soberanía me toque enseñar este pasaje justo a un año de comenzada esta guerra. Y espero que este texto nos ayude a entender qué es lo que Jesús piensa de Israel.
Porque no importa lo que la prensa piensa, lo que tu amigo piensa, lo que las autoridades piensan, a nosotros nos interesa saber lo que Jesús piensa para pensar sus pensamientos. Eso significa ser cristiano. Y espero que también terminemos escuchando cómo este pasaje nos desafía a nosotros, como pueblo suyo hoy día, en medio del mundo que vivimos. ¿Qué piensa Jesús de Israel entonces? 3 cosas. 1, un pueblo que rechazó su salvación. En segundo lugar, un pueblo que rechazó su vocación. Y en tercer lugar, un pueblo que aún puede arrepentirse. Esas son las 3 cosas que vamos a estar aprendiendo esta mañana. ¿Qué piensa Jesús de Israel? Un pueblo que rechazó su salvación, su vocación, pero que todavía puede arrepentirse. Como bien escucharon a nuestro predicador Hugo la semana pasada, hemos llegado a la última sección del Evangelio de Lucas. La primera gran sección contenía los primeros 9 capítulos del Evangelio de Lucas, el nacimiento de Jesucristo, su infancia, sus primeros pasos en el ministerio. Después, el gran centro del Evangelio de Lucas va del 9 al 19, donde Jesús va viajando hacia Jerusalén, enseñando a su pueblo qué significa ser discípulos suyos del nuevo rey, ¿cierto?, que ha llegado. Y ahora, nosotros hemos comenzado la última sección del Evangelio de Lucas, del capítulo 19 hasta el 24. Y nos va a mostrar estos 19 al 24, la última semana de Jesús, desde que entra a Jerusalén, es perseguido por las autoridades religiosas del momento, es muerto y resucitado. Una semana. Y esa semana, queridos amigos, nos va a tomar de acá a fin de año y los primeros meses del siguiente año. Y algunos se están preguntando, ¿por qué tan lento? Una semana en 6 meses. Bueno, porque usted y yo amamos a Jesús. Adoramos a Jesús. Queremos conocer a Jesús. No queremos andar corriendo por su palabra. Queremos tener la perspectiva de la palabra de Dios respecto a quién es Jesús. Y no simplemente ser ese tipo de cristianos que conoce a Jesús por las películas de Semana Santa. Realmente tener nuestra visión de Jesús de la misma palabra de Dios. Y vamos a ir poco a poco revisando sus enseñanzas esa última semana para poder conocerlo mejor y para poder amarlo mejor. Y hoy día vamos a preguntarnos entonces, ¿qué piensa Jesús de Israel? En resumen, ya se lo dije, piensa que es un pueblo que rechazó su salvación, que rechazó su vocación y que todavía puede arrepentirse. ¿Por qué digo que rechazó su salvación? Ustedes vengan conmigo, capítulo 19, si no tienen una Biblia abierta, acá está en la televisión, de manera muy tecnológica hoy día. Porque este rechazo es lo que ya empezamos a ver en la entrada triunfal. Ya habíamos visto que la multitud, por un lado, lo alababa, ¿cierto? Proclamaba su nombre, pero por otro lado, las autoridades religiosas estaban empezando a rechazarlo. Y quizás Jesús todavía tenía esto en mente, este rechazo de los fariseos, cuando empieza a acercarse a Jerusalén y de pronto una emoción lo embarga y se inunda en llanto. ¿Lo vieron? Verso 41. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Ese lamento de Jesús no puede ser visto simplemente como una pena. Es un clamor que nace del corazón del Hijo de Dios, que sabe que por siglos su Padre ha estado intentando invitar a su pueblo a responder a su palabra. Es más, el profeta Jeremías, que se le conoce como el profeta que lloraba, el profeta llorón, algunos dicen, ya le había advertido a Israel que si no se arrepentía de sus pecados, si no se volvía a su Dios, enfrentaría el juicio de Dios. Pongan atención a lo que decía el profeta Jeremías, capítulo 13, versículo 17, dice, pero si ustedes no obedecen, lloraré en secreto,
Por causa de su orgullo, mis ojos llorarán amargamente y se desharán en lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al cautiverio. El llanto de Jesús debe entenderse así, como el cumplimiento de un clamor anunciado. En Lucas capítulo 11, en Lucas capítulo 13, ustedes también pueden ver cómo Jesús ya se había lamentado por el estado espiritual de Israel y su constante rechazo a la obra de Dios. Y ahora lo volvemos a ver cuando finalmente entra a la ciudad. Entonces no me gustaría ver simplemente a Jesús juzgando a Israel con una actitud fría. Es un dolor profundo por esta nación. Su dolor es porque ella no va a encontrar la paz que Dios le ofreció una y otra vez en el Antiguo Testamento. Esa paz que era el fruto del reino de Dios, ¿se acuerdan? Dios instauraría la paz una vez que eliminara a los enemigos y todas las relaciones entre nosotros, con Dios y con nuestra vocación, estuvieran funcionando adecuadamente. La paz que traía el reino no es una paz esotérica que uno la encuentra en la punta de la montaña a solas, meditando en meditación trascendental, apartado del mundo, tratando de salir de mí mismo para conectarme con algún tipo de yo o de deidad. La paz del reino de Dios es una paz súper terrenal que tiene que ver con relaciones de humildad, de justicia, de alegría en medio de nuestro, porque Jesús está reinándonos, el Mesías del reino. Y es esta paz la que ellos están rechazando. Porque terminarán llevando al Mesías a la cruz. Y es por eso que en vez de paz, van a recibir el juicio de Dios que por años se les advirtió. ¿Vieron el verso 43 y 44? Dice, te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. No reconociste el tiempo de la visitación, dice literalmente. La visitación del Mesías, de Dios mismo. Este anuncio alcanzó, muchos teólogos concuerdan, su cumplimiento en el año 70 después de Cristo, cuando Roma finalmente invade Jerusalén y la destruyó por completo. Hay un historiador de la época que se llama Flavio Josefo, que dice lo siguiente de lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Pongan atención. Dice, mientras el santuario estaba ardiendo, no hubo piedad por la edad ni respeto por el rango. Por el contrario, los niños y los ancianos, laicos y sacerdotes, por igual, fueron matados. El emperador ordenó que la ciudad entera y el templo fueran arrasados por tierra, dejando solamente las más altas de las torres y la porción del muro que cercaba la ciudad por el occidente. Todo el resto del muro que rodeaba la ciudad fue tan completamente arrasado que los visitantes del lugar en el futuro no tendrían ninguna razón para pensar que la ciudad hubiera estado alguna vez habitada. Entonces los religiosos de la época sabían que si Jesús seguía anunciando este reino de Dios en la tierra, los iba a poner en contra de los poderes humanos, especialmente en Roma. Se iba a entender como una subversión. Entonces los religiosos prefirieron quedar en paz con Roma y crucificar al Mesías. Prefirieron la falsa calma en vez de la eterna paz que traía Jesús. ¿Y qué recibieron en cambio? Una falsa calma en el presente y la misma Roma viniendo a destruirlos después. Y eso es algo que le ocurrió a Israel. Pero si no tenemos cuidado, también puede ocurrirnos a nosotros. Es una advertencia para nosotros. Porque Jesús es el único que nos ofrece paz verdadera y salvación. Y si nosotros rechazamos a Jesús, es una manera de decidir por otros reyes y optar para que otros reyes nos ofrezcan paz
en el presente pueden darnos una tranquilidad momentánea, pero a la larga terminarán destruyéndonos. En tu corazón tienes que analizar a qué dioses y reyes sirves. ¿Cuáles son los reyes que te proveen una falsa calma en el momento? Que no son Jesucristo. Aprender a identificarlos, derrocarlos en el nombre de Jesús, arrepentirte de tu idolatría y rendirte solo al Rey, que te va a dar verdadera y eterna paz. Entonces, lo primero que estamos aprendiendo de Jesucristo es que Él piensa que Israel rechazó su salvación. En segundo lugar, que Israel rechazó su vocación. ¿Lo vieron? Porque luego viene el momento en que Jesús entra al templo, donde denunció la corrupción de los mercaderes por estar oponiéndose al propósito para el cual este templo había sido creado. Entonces vean, por ejemplo, el 45-46, dice: luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces no era la ciudad, sino lo que estaba al centro de la ciudad, lo que hacía a Jerusalén tan valiosa. El lugar de encuentro de su pueblo con Dios. El templo, el lugar de los sacrificios, el lugar de la palabra enseñada, el lugar de la fiesta celebrada, el centro neurálgico de la vida religiosa, social, política de esta nación. Era el templo. Y Jesús amaba a este lugar. Ustedes saben que nosotros en ISA estamos enseñando Lucas desde hace 4 años. Venimos recorriendo el Evangelio lentamente. Entonces ayer le pregunté a la iglesia si se acordaban dónde estaba Jesús a los 12 años cuando se perdió con su papá. Y la iglesia me dijo, todos, claro, en el templo. Algunos se olvidaban. Y les dije que el sermón donde Jesús se había perdido a los 12 fue predicado el 4 de octubre del 2020. Exactamente 4 años atrás. En el templo, velando por los asuntos de su Padre. Jesús amaba este lugar. Lugar de la presencia de Dios. Este lugar que tenía que ser el lugar de encuentro de su pueblo con Dios, un lugar de oración, se había transformado en una cueva de ladrones. Jesús está mezclando 2 frases de los profetas Jeremías e Isaías en esta denuncia. Jeremías había denunciado que el templo, que tenía que haber sido un lugar de encuentro con Dios, estaba siendo usado por Israel como una excusa para seguir pecando. Pongan atención lo que decía el profeta Jeremías, capítulo 7 de Jeremías, verso 9. Dice, roban, matan, cometen adulterio, juran con falsedad, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Luego vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para después seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Y después es el profeta Isaías que habla de que esta casa sería una casa de oración para todos los pueblos. Pero esa frase, para todos los pueblos, Lucas la corta. Dice solamente casa de oración. Porque Lucas está queriendo decirnos, en vez de una bendición para todos los pueblos, está haciendo una cueva de ladrones. No está llevando a cabo su vocación. Lo que Jesús está denunciando no es que los mercaderes vendían cosas en la puerta, porque en realidad se necesitaba un sistema de venta de animales para que el sistema de sacrificio se mantuviera. Lo que está denunciando Jesús es la hipocresía de la nación de Israel. Está denunciando que ellos están perdiendo su identidad y su vocación.
Dios les había dicho que como nación tenían que ser un pueblo santo. Y al ser santo tendrían que vivir esa santidad hacia afuera y el mundo los vería y correrían hacia Israel, correrían hacia el templo a adorar al Dios de esta nación. Pero en vez de eso, están yendo hacia afuera mostrando un estilo de vida absolutamente corrupto y usando el templo como una excusa para autosalvación. Y de esa manera, este templo, en vez de ser un lugar de sanidad, está siendo una cueva de ladrones. Un lugar que protege gente pecaminosa. Y de esa manera, en vez de ser una bendición para las naciones, están cerrando la puerta a las naciones. ¿Se están dando cuenta cómo Israel pierde su vocación? Y es por eso que en el día de la cruz, cuando Jesús muere, la cortina del templo se rompe en dos, de arriba hacia abajo. Porque esa es la manera de Dios de decirle a Israel, este lugar cumplió su fecha de vencimiento. Desde este momento en adelante, el lugar de encuentro con Dios ya no será el templo, será Jesucristo. Y toda persona que quiera tener un encuentro con el Padre tendrá que acercarse a Jesucristo, el lugar donde la persona que pagó con su vida por sus pecados, la persona en la cual nos da libre acceso al Padre mediante su sangre. Y de esa manera, entonces, la muerte de Jesús hace que el templo quede inservible para siempre. Perdió su vocación. Entonces te puedes dar cuenta cómo este pasaje también es una advertencia no solamente para Israel en esa época, sino para nosotros ahora. Porque tú y yo sabemos dónde está el lugar de encuentro con Dios. Nosotros estamos al otro lado de la cruz. Y podemos llevar sin cuidado vidas de robo, vidas de inmoralidad sexual, vidas de infidelidad, de mentira, de orgullo, pensando que luego podemos ir a Jesús y decirle, estamos a salvo, como decía el antiguo Israel. Y eso significaría tomar la muerte de Jesús en vano. Tomar por sentado su gracia. Porque no hay ningún lugar en el Nuevo Testamento que nos da permiso para vivir como queramos, porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Al contrario, el Nuevo Testamento dice, porque Jesús murió por nosotros en una cruz, nuestras vidas deben reflejar un cambio, un nuevo nacimiento, un estilo de vida diferente. Y si no hay cambio de vida en ti, en nosotros, también perderemos nuestra vocación de ser luz y sal para el mundo. Si no hay evidencia de un encuentro con Dios en tu vida, es posible que tengas que hacerte la pregunta si acaso has tenido un encuentro de Dios en tu vida. Por último, ¿qué piensa Jesús de Israel? Hasta acá hemos dicho que Jesús piensa que fue un pueblo que rechazó su salvación, rechazó su vocación, y en tercer lugar, un pueblo que todavía puede arrepentirse. Porque el texto termina diciendo, no sé si lo vieron ahí, verso 47 en adelante, todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Y tú me dirás, no veo que Jesús está dándoles una oportunidad para arrepentirse. Claro, no en estos dos versos, pero si sigues leyendo y pones atención a las enseñanzas que Jesús les daba en el templo cada día, que aprenderemos las siguientes semanas, te vas a dar cuenta que son enseñanzas que apuntan a denunciar con urgencia y con autoridad la necesidad que su pueblo tiene de arrepentirse. Entonces, esa enseñanza diaria en el templo es una muestra que Jesús todavía los está llamando al arrepentimiento.
A pesar de que están perdiendo su salvación y su vocación, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Sus enseñanzas van a generar una profunda polémica, porque Jesús los llama al arrepentimiento. Un autor decía, a Jesús no lo mataron por buena onda, por ser un hippie, buena onda, andaba con los pobres. A Jesús lo mataron por llamar al arrepentimiento. Porque vino a remecer la falsa calma de quienes piensan que pueden amaestrar a Dios bajo su sistema de creencias. Entonces tú y yo tendremos que estar atentos a las enseñanzas que vengan las siguientes semanas para saber con quién nos identificamos. Si con las autoridades que quieren matar a Jesús o con el pueblo que lo quiere escuchar con gran interés. Entonces, ¿qué piensa Jesús de Israel? Un pueblo que rechazó su salvación, un pueblo que rechazó su vocación y un pueblo que aún puede arrepentirse. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro día de hoy, con la contingencia? ¿Qué deberíamos pensar respecto a Israel entonces en tiempos de guerra? Déjeme terminar con 3 consejos o con 3 implicancias de lo que hemos aprendido hasta el momento. 1. Según lo que hemos escuchado, Dios sí escogió a Israel para ser su pueblo elegido y mostrar su plan de salvación a las naciones. Pero Israel quebró el pacto, rechazó esta salvación y rechazó su vocación, y hoy día todo judío que quiera ser parte del pueblo elegido de Dios no tiene que vincularse con Israel ni con el templo de Jerusalén, sino con Jesucristo como su Mesías. Todo judío. En segundo lugar, según lo que hemos escuchado, Israel no puede decir que tiene la autoridad o derecho de Dios para vivir en esa tierra según la promesa de Abraham. Porque los hijos de Abraham que van a heredar la tierra son todos aquellos que han puesto su confianza en Jesús como Mesías, tanto judíos como gentiles, y la vamos a recibir cuando Cristo regrese por segunda vez. Por lo tanto, judíos ni cristianos tienen la autoridad de tomar armas para defender la tierra de Israel en el nombre de Dios. No existe esa autoridad divina. La autoridad que tiene Israel hoy día es la autoridad que tiene cualquier otra nación de vivir en su tierra producto de razones históricas y sociopolíticas. Eso quiere decir que como cristianos nosotros deberíamos velar, orar, llorar, clamar, anunciar, influir para que ambos pueblos, tanto Israel como Palestina, puedan tener un lugar donde vivir y convivir en paz. Y denunciar por todas nuestras capacidades, mientras podamos, todas las atrocidades que cometen unos con otros. Y en tercer lugar, según lo que hemos escuchado, Dios todavía quiere que judíos escuchen el mensaje del Evangelio, que se arrepientan y sean perdonados. No sé si tú tienes amigas, amigos judíos, tenemos que estar orando por ellos. Hay ciertos textos en el Nuevo Testamento que nos hacen ver que Dios sí va a provocar un avivamiento dentro del pueblo judío antes del regreso de Jesús. Y como cristianos debemos orar para que eso pase, llorar cuando no pasa, estar atentos a las posibilidades de evangelización al pueblo judío. Y hacer eso mientras estamos buscando que todas las naciones, incluyendo el pueblo palestino, lleguen a conocimiento de Jesucristo como el Rey Salvador. Por lo tanto, este texto que hemos profundizado hoy nos debe llevar a clamar por los que sufren por esta guerra, para que ambos pueblos encuentren soluciones prontas de paz, para que ambos pueblos lleguen a conocer a Jesucristo. Y atención, iglesia, para orar por nosotros, como iglesia, de tal modo que nosotros, que sabemos que somos su pueblo, no rechacemos su salvación.
No nos olvidemos de su vocación. Y estemos sensibles a su palabra para arrepentirnos diariamente y ser lo que Dios quiere que seamos para el mundo. ¿Oramos? Amado Padre, este texto nos da temor, nos da dolor, nos recuerda que tú eres un Dios santo, que va a cumplir con sus promesas, un Dios que eres fiel a ti mismo, incluso cuando tu pueblo es infiel, y vas a perseverar con tu plan de salvación a las naciones. Incluso cuando tu iglesia se olvida de su vocación. Padre, nosotros venimos ante ti con reverencia, con temor. Evalúa nuestro corazón. Llámanos al arrepentimiento. ¿En qué áreas hemos menospreciado la cruz? ¿En qué áreas, Señor, estamos ninguneando tu gracia? Menospreciando tu bondad. Llevando vidas hipócritas. Con una falsa sensación de seguridad. Señor, adviértenos, alértanos a una falsa relación contigo. Llévanos, Señor, a una genuina conversión, donde haya cambio verdadero y profundo. Y como pueblo, Señor, permítenos ser instrumentos de paz por donde quiera que vayamos, mostrando tu carácter. Oramos, Señor, de manera especial por este conflicto. Oramos, Padre, que tú, Señor, milagrosamente operes paz en estas naciones. Que tú traigas cordura, sensatez, sabiduría a las personas que están a cargo de tomar decisiones. De tal manera, Señor, que estas atrocidades terminen. Esos pueblos puedan vivir en paz y convivir en paz. Aunque no lo merezcan, Señor, ten compasión de esas regiones. Y oramos, Señor, que tu pueblo que está en esa zona sea guardado por tu Espíritu Santo, pueda dar testimonio de Jesucristo como el Mesías, tanto a judíos como a palestinos, y este tiempo sea algo que cultive un avivamiento profundo, donde miles y miles puedan llegar a conocerte. Padre, ten compasión de nuestra tierra, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.